Mi nombre es Jennifer Orozco, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios del tercer cuatrimestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les voy a hablar sobre los hitos históricos y a qué hacen referencia. El primer hecho viene del siglo XVI mediante la división del mundo entre metrópolis y colonias. La diferencia entre estos países de estratos altos y estratos medios o bajos. Podemos ver que hoy en día también se manifiestan muchas diferencias entre estos países y los estratos. El Tratado de Tordesillas es en el año 1533 entre las monarquías de España y Portugal. Esto conllevó a la división mundial del trabajo, donde las economías periféricas se dedicaban a la comercialización de materias primas. Estas eran enviadas a los países desarrollados y estos las transformaban y luego eran enviadas a los países periféricos, o sea, los menos desarrollados, y ellos prácticamente eran obligados a comprarlas a precios más costosos. En el siglo XIX, donde los mestizos negros y los indios eran de razas inferiores, eh, ellos, las personas, o digamos así, los de más alto nivel, los trataban como los que no sabían, los analfabetas, y entonces ellos los obligaban y prácticamente eh, los hacían que ellos los educaban y eh, para, para expropiarlos y educarlos hacia el progreso de la urbanización. Eh, Después de todos estos sucesos, en el año 1900 se dio el fin de la Primera Guerra Mundial. Se manifestó con un pacto entre poderes que se conoció como el Tratado de Versalles. Se formalizó el imperialismo y su principal misión era crear civilizaciones con los países atrasados, pero esto no funcionó por el mal uso que le dieron a los recursos, principalmente a los recursos naturales. Ya en la consagración política del desarrollo se desboronaron los equilibrios propuestos en el Tratado de Versalles y tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética pasaron a ser potencias mundiales. Otro hito importante se generó en el año 1940 mediante el discurso del presidente Truman, quien le abrió las puertas a la era del desarrollo. El presidente Truman enfocaba el desarrollo en el intervencionismo del Estado para aumentar la producción en la acumulación del capital y el progreso técnico. Luego, Walt Roston en 1960 expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Se conoce como la teoría del despegue industrial de las naciones y dice que toda sociedad pasa por 5 etapas. Las 5 etapas son sociedad tradicional, precondición para el despegue, para el crecimiento autosostenido, despegue, camino hacia la madurez, etapa de alto consumo masivo. Esta exposición mostró el camino que debían seguir los países atrasados o llamados también del tercer mundo para alcanzar la modernización. No obstante, señaló también que estos países requieren que se les provea de ayuda en forma de capital, o sea, con dinero, tecnología y experiencia en estos procesos. En el año 2003, el Banco Mundial informa sobre algunos indicadores que se presentaban entre los países ricos y los países pobres, mostrando las realidades existentes que habían en ambos países.
Por ejemplo, en los países ricos, un ejemplo es, por ejemplo, los estudiantes podían ingresar a cualquier universidad costosa porque tenían cómo, pero los estudiantes de menos recursos o los jóvenes de menos recursos no podían porque no tenían o no contaban con los recursos suficientes. Otro hecho se da en 1990 donde llegan los informes de desarrollo humano preparados por las Naciones Unidas para el Desarrollo que se publican y comprueban el fracaso de la vía única al desarrollo. Los países de la periferia siguen, siguen proveyendo ingentes recursos para el desarrollo del norte. Desde hace 3 décadas, los países pobres son exportadores netos de capital en forma de diversos pagos financieros, recursos que en lugar de generar bienestar en el sur, influyen hacia las economías más poderosas del norte. Se da el circuito de la escasez donde todo se compra y todo se vende. O sea que en los países del norte había mucho dinero, y los países del sur no. Con esto es el tema de los hitos históricos. Esto es un breve resumen de lo que es en general los hitos, ya que pues el tema es muy extenso y se da pues a conocer lo que se dio en esa época. El aporte de Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia, porque esto es otro tema importante que tiene que ver también con los hitos históricos. Para el Papa Francisco, el desarrollo es un tema de preocupación y él debería dedicar su mayor tiempo a lo referente con esto. Un hecho importante que ocurrió con la doctrina social de la Iglesia se dio en 1981, donde dio a conocer la encíclica Labor Excelsa, donde habla sobre la importancia del trabajo del hombre bajo sus reglas, pero principalmente cumpliendo con sus deberes y derechos en su trabajo. También el Papa dice que los inconvenientes que se presenten en los trabajos se deben resolver de manera más rápida y eficaz para así el hombre avanzar en la sociedad. La Iglesia se sentía muy comprometida con la causa porque consideraba que el trabajo del hombre debe ser una misión, un servicio o una fidelidad a Cristo. También habla sobre el conflicto del trabajo y la sociedad. Él dice que esto es un conflicto socioeconómico, donde eso debería quedar atrás y el capital debería ser una ayuda para generar trabajo y el trabajo de manera agradecida, producir los recursos necesarios que necesitan las personas para hacer valer sus derechos. El Papa también hace énfasis en que las desigualdades sociales han llevado a niveles de miseria. Los países ricos manifiestan egoísmo y en los países menos desarrollados. Por ejemplo, porque en los países menos desarrollados pues hay más analfabetismo, se discriminan, hay mucho desempleo, la falta de vivienda, falta de estudio. Estos son fenómenos específicos que afectan a todas las naciones. Todas estas manifestaciones de las que hablamos se presentan en nuestra sociedad también, ya que no entendemos a los demás y queremos muchas veces pasar por encima de los más vulnerables o los que tienen menos dinero.
para alcanzar sueños o metas. También tenemos las grandes empresas que se aprovechan de los trabajadores. No les pagan el sueldo que es, la seguridad, extienden sus horarios de trabajo, etcétera.